Así que el domingo pasado terminamos mirando por la Biblia que Dios es uno desde el principio hasta el fin de la Biblia, ¿cierto que sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es uno. Ahora, esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tener en cuenta el texto que leíamos de Isaías 43:11, que dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay quien salve. Es decir, que el único que puede salvar a la humanidad es Dios. ¿Sí es así o no? Sí, porque eso es lo que dice ahí: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único que salva es Jehová, y Jehová es Dios. ¿Estamos claros, cierto? Ahora, cuando hablamos de que Dios es el único redentor, ¿qué quiere decir la palabra redentor? La palabra redentor quiere decir libertador, liberador, salvador. Eso quiere decir la palabra redentor. Así que Dios es el único que nos ha podido libertar, nos ha podido liberar y nos ha podido salvar. Esta mañana aquí nosotros, hermanos, no estamos salvos por nuestras propias obras. No estamos salvos por nuestras propias obras, sino que estamos salvos por la obra de Dios al manifestarse en carne. Amén. Quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, hacer una introducción, porque a veces la persona dice: ¿y salvo de qué? Bueno, la Biblia dice entonces que cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un lugar llamado el Edén. ¿Sí conocen, no? No conocen el Edén, pero sí conocen la historia. El Edén es el paraíso, y la Biblia dice que Dios colocó allí en ese huerto llamado Edén a Adán y a Eva, y Adán y Eva tenían, hermanos, unos privilegios extraordinarios. Una de las cosas de las que gozaba Adán y Eva era que tenían inmortalidad. ¿Sí sabe usted eso, no? Es decir, no morían, no se envejecían, y por consiguiente tampoco padecían enfermedades. O sea que allá en el principio, en el propósito de Dios con el hombre, no existía ni qué, ni la muerte, ni las enfermedades. Adán no tenía que preocuparse por labrar la tierra, porque todo estaba ¿qué? A la mano de él. Simplemente Adán era un administrador de toda la abundancia de Dios, porque Dios siempre ha sido muy amplio para bendecir al ser humano, ¿cierto? Entonces, Dios en el principio, ese Dios único, todopoderoso, creó al hombre y lo colmó, hermanos, de favores, de bondades, y lo puso ahí en el huerto del Edén. Pero hay un pero. En algún momento de la historia de Adán y Eva surgió una situación que cambió radicalmente la situación del ser humano. Por eso, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Recuerden que estamos en una escuela dominical y venimos ¿a qué? A aprender de la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿cómo cambió la historia del hombre de estar tan bien a quedar en una condición tan incómoda y difícil y precaria? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces,
En algún momento de la historia de Adán y Eva, cometieron, hermanos, algo que la Biblia lo llama el pecado de la desobediencia. Algunos, y cuando éramos religiosos, nos contaron la historia y nos decían de la manzana de Adán. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, a mí de niño me decían que uno tiene aquí lo que uno llama la manzana, que porque Eva había comido la manzana y luego llegó Adán y dijo, ¿cómo? Y él comió, y luego le dijo, no, eso fue lo que Dios dijo que no comiera, y se fue atragantado y dice, ahí tiene la manzana. Eso es pura historia, puro cuento. El pecado que ellos cometieron es el pecado de ¿qué? Desobediencia. Dios les dijo, de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Moriréis. Y vino el diablo en forma de serpiente y engañó a Eva, y ella comió y le dio a él. Entonces cometieron el pecado de desobediencia. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, es decir, el pecado se inició en la raza humana a través de nuestros primeros padres, llamados ¿quién? Adán y Eva. Lógicamente ese pecado trajo unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres? Ahí encontramos uno. Y por el pecado, la muerte. Recuerden que antes de pecar tenían ¿qué? Inmortalidad. Pero cuando pecaron, perdieron la inmortalidad y entró a afectar la vida de ellos algo que se llama muerte. Y hasta el día de hoy todavía está esa consecuencia en la vida de los hombres, ¿cierto que sí? Todos los hombres, hermanos, nos morimos en algún momento, así no quieran, pero que llega, pero ojalá que no esté por aquí. Sí. Eso me dijo a mí un hermano en los Pinaperes, cuando yo era pastor asistente en los Pinaperes, y él venía en silla de ruedas, el hermano Hugo, yo no era tocayo del hermano Hugo, creo que lo distingue. Y este anciano me hizo reír un día, hermano, porque él llegaba muy temprano a la escuela dominical. Estaba en silla de ruedas, pero era de los primeros que llegaba a la escuela dominical. Y yo lo saludaba, hermano Hugo, ¿cómo amaneció? Y siempre me decía, hermano, listo para irme con el Señor cuando Él quiera. Ah, bueno, está bien. Y se enfermó el anciano allá en la iglesia y fuimos a hablar con él. El vicepastor sabe que yo estaba muy mal, y una madrugada yo sentí, hermanos, que me iba a morir, y abrí los ojos y vi la muerte frente a mí, una cosa negra así con un garabato así, dijo él. Y cuando yo vi esa cosa así, yo dije, ¡ay, poder en Jesús, te reprendo, muerte! Y dijo, y la muerte salió de mi habitación. Y entonces dijo, pero no perdí el viaje. El viejito que quedaba 2 casas más abajo se murió esa madrugada. Entonces me hizo reír el anciano, y yo dije, bueno, y usted era que estaba tan listo y tan preparado que cuando el Señor quisiera, uy, no, hermano, es que es difícil irse. No, la muerte está establecida y no hay nadie que se escape a esa realidad. Amén. Entonces la muerte es una consecuencia del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Amén. Otra consecuencia de ese pecado que cometieron nuestros primeros padres está en Romanos capítulo 3, el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué, hermano? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre quedó separado, aislado. Recuerde que cuando estaba
en el huerto de Edén tenían comunión con Dios, ¿cierto? Sí, hablaban con Dios cara a cara. La presencia de Dios estaba ahí con ellos, pero ese pecado de desobediencia no solamente les produjo la muerte, sino que el quedar destituidos, separados, aislados de la gloria de Dios. O sea que el hombre estaba en problemado, ¿sí o no? Claro que sí. Y también otra consecuencia de ese pecado está en la carta a los Romanos, el capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán y Eva, vino la ¿qué? La condenación a todos los hombres. Es decir, que el pecado de Adán y Eva, aparte de traernos la consecuencia de la muerte, de la destitución de la gloria de Dios, separación de Dios, también nos produjo ¿qué? Condenación. Por eso, hermanos, el ser humano que no ha podido reconciliarse con Dios, la Biblia dice que espiritualmente está muerto en delitos y pecados, y también la Biblia dice que está en condenación. Por eso el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 18, si no estoy mal, dice el Señor: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la gente, hermano, que no acepta a Jesús, ¿está en qué? En condenación, porque la condenación es la consecuencia del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Así que ese pecado de Adán y Eva, hermano, nos trajo consecuencias terribles. Yo identifiqué esas tres: muerte, destitución y ¿qué? Y condenación. Pero hay otras más. Así rápidamente a la mujer le dijo: con dolor darás a luz ¿qué? Tus hijos. Y les colocó una carguita ahí y les dijo: ya su vida, su relación matrimonial, usted ahora tendrá que encargarse de ¿qué? De agradar a su marido. Y al hombre pues también le dijo: de aquí en adelante, mío, la tierra le va a producir ¿es qué? Espinos y cardos y abrojos, y usted mire, con el sudor de su frente tendrá que trabajar y ganar el pan de cada día. Y bueno, se la puso también difícil. Por eso los perezosos les la pasan mal, porque desde la caída del hombre Dios nos mandó ¿a qué? A trabajar. Como dijo por ahí alguien: trabajar, trabajar y trabajar. Entonces esa consecuencia, hermanos, del pecado, y usted dirá: ay, pastor, ¿y usted por qué está hablando de esto si veníamos hablando de la unicidad de Dios? Bueno, ahorita vamos para acá, porque es que hay que entender realmente cuál es la condición de nosotros y por qué solo Dios podía salvarnos. Amén. Amén. Entonces, hasta ahora vemos por la palabra del Señor que estábamos con la muerte, destituidos de la gloria de Dios y en condenación. ¿Quiénes podían redimirse, o cómo podía el ser humano redimirse o rescatarse? Pues, hermano, realmente el ser humano por sí mismo nunca podrá redimirse así. ¿Por qué? Porque el ser humano, recuerde que lo que hemos leído dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. O sea que todos los hombres, apenas perdemos la inocencia, nos convertimos ¿en qué? En pecadores. Y un pecador no puede redimir a otro pecador. ¿Cierto que sí? No se puede. Entonces, por eso el ser humano, aunque quisiera salvar a otro, nunca lo va a poder salvar,
porque también está en una condición de pecador. ¿Quiénes podrían redimir, rescatar, liberar o salvar? Bueno, la Biblia dice entonces que, y esto es una analogía de lo que es la obra salvadora del Señor. La Biblia nos muestra que en el tiempo de la ley del Antiguo Testamento, cuando alguien empobrecía y quedaba en un estado vulnerable, sin economía, sin nada, esa persona podía vender lo que tenía, o podía aún el mismo que venderse a sí mismo como esclavo. Esto existía. Pero la ley en el pueblo de Israel decía que esa persona o esa heredad solo podía redimirse por un ¿qué? Por un pariente cercano. Eso dice la Biblia. Así que supongamos a mí, yo necesito vender el carro y le digo al hermano Alberto, cómpreme el carro. El hermano Alberto me dice, ¿cuánto vale? No, vale, ¿cuánto me daría, hermano Alberto? A ver, un ejemplo, 30 millones. Yo se lo vendo al hermano Alberto en 30 millones. Pero ese carro para mí tiene un valor no solamente económico, sino un valor, ¿cómo se llama? Sentimental. Y yo quiero ese carro y me duele haberlo vendido. Si yo logro conseguir el dinero yo puedo ir y decirle, tengo el dinero, por favor, véndamelo. Y él me lo debe vender. Porque yo estoy consiguiendo para rescatar lo que era. Pero si yo no tengo cómo venderlo, cómo comprarlo, y él necesita vender el carro, en la ley decía que él, antes de ofrecerlo a cualquier otra persona, tenía que buscar un pariente cercano mío y ofrecérselo. Mire, el hermano líder dijo, ese carro vamos a buscar a la suegra, la hermana, la tía, el hermano. ¿Alguno de ustedes, parientes cercanos, quieren redimir, comprar el carro? Si ellos decían, no, yo no quiero, no estoy interesado, no tengo la plata, entonces el hermano Alberto tenía la libertad de ¿qué? De venderlo a cualquiera que quisiera comprar. Pero primero tenía que buscar un pariente cercano. ¿Dónde vemos reflejada esa historia? En la historia de Boaz. ¿Sí lo han leído en el libro de Ruth? Ahí encuentra usted esa historia, lo que era la práctica en el pueblo judío acerca de redimir tanto propiedades como ¿qué? Como personas. Nosotros, hermanos, necesitábamos ser redimidos. ¿Por qué? Porque nosotros espiritualmente habíamos sido vendidos al pecado, ¿sí o no? Adán y Eva hicieron el peor negocio de toda la historia de la humanidad. Nos vendieron al pecado. Y se necesitaba entonces que un pariente cercano de nosotros nos pudiera redimir. Nadie más podía redimirnos sino un pariente cercano. El problema para nosotros es que todos nuestros parientes cercanos estaban ¿qué? Pobres espiritualmente. Nadie tenía cómo redimirnos, porque todos estábamos ¿en qué? En pobreza espiritual. Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano, esta mañana? Ahora, esa es la idea, que usted esta mañana se vaya con esta doctrina bien clara en su mente, en su corazón. Pero nosotros teníamos un problema, habíamos
sido vendidos al pecado, habíamos sido constituidos pecadores, pero tenía que redimirnos un pariente cercano. Eso quiere decir que quien nos podía redimir tenía que ser un ser humano. Porque ¿quién pecó? Adán y Eva. ¿Y ellos eran humanos o no eran humanos? Eran humanos. Así que quien nos tenía que redimir a nosotros era un humano. Pero el problema es que ese humano tenía que ser rico y nosotros estábamos pobres espiritualmente. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere, véalo ahí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Así funcionaba. No podía otra persona decir, no, yo compro. No, primero hay que buscar el pariente cercano. En la historia de Ruth y Noemí, usted cocina, ¿sí? Vos le digo, bueno, yo quiero comprar la heredad que tiene Noemí. ¿Que tiene Noemí o Ruth tiene Noemí? Bueno, la suegra se llamaba, ¿cómo era? Noemí. Y la que no era, se llamaba Ruth. Entonces vos iba a comprar la heredad que tenía Noemí. Y vos digo, no, hay que cumplir con lo que dice la ley. Entonces llamen al pariente más cercano y llamaron al hombre y dijo, no, yo estoy listo para comprar, claro, me interesa, a buen precio. Pero vos le digo, no, pero hay algo más. El que compre la heredad tiene que también hacerse cargo de la viuda, tomarla como esposa. Y yo ahí sí no se le quitaron las ganas de comprar. No, entonces revive allí. Vos sí estaba enamorado de Ruth y le quedó el camino despejadito. Este tema de la redención, de redimir, de rescatar, hermano, nos muestra entonces que nosotros sí teníamos un problema muy serio, porque habíamos sido vendidos al pecado, pero ningún pariente cercano, ningún ser humano podía pagar el precio para rescatarnos, porque todos estábamos pobres espiritualmente, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ningún hombre, hermanos, estaba calificado para poder redimirnos. Salmos, el capítulo 14, versículos 2 y 3, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. ¿Quién está en el mundo? Bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busque a quién, a Dios. Verso siguiente. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La que estábamos, como dijo el del video que hace, ¿sí saben cuál es el video que anda por ahí? Un morenito que hace de... ¿Sí lo han visto? Bueno, yo estos días vi al supervisor diciendo eso, me acordé del video, el negrito que dice, estábamos... Hermano, miren. No, el verso 2, hermano. El Señor mira desde los cielos a toda la raza, ¿qué? A toda la raza humana. ¿Y qué pasa cuando el Señor mira? Observa a ver si hay alguien que realmente sea sabio, si hay alguien que busque, ¿qué? A Dios. Dios estaba mirando desde el cielo
cielo aquí a ver si entre toda la humanidad había alguien que buscara a Dios, que fuera calificado para ayudarnos. Pero dice la palabra, mire ese término, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Así que el problema era muy serio. Porque si la Biblia dice que Dios miró desde los cielos a la tierra a ver si al menos había uno solo entre toda la humanidad que pudiera redimirnos, y dice que no, ¿qué? No halló a nadie. Todos los seres humanos estábamos afectados por la misma circunstancia llamada pecado. Así que estábamos, bueno, no teníamos un pariente cercano que nos pudiera redimir. Salmos el capítulo 49, el versículo 7 y 8. Salmos capítulo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a qué. Bueno, yo quiero que usted me regale toda su atención, no se distraiga. Vamos a mirar Biblia. Usted, la idea es que usted esta mañana salga de aquí entendiendo que usted y yo hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí en la iglesia por un milagro llamado redención. La redención o la salvación que tenemos es un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la Biblia, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a quién. Eso está confirmando que ningún ser humano podía ¿qué? Redimir a otro, ni dar a Dios su qué. Escuchen, nadie podía redimir al hermano, ni pagar o ni dar a Dios su rescate. Verso 8. Porque la redención o el rescate de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así que, hermano, nosotros estábamos espiritualmente condenados a pena de ¿qué? De muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual o muerte eterna. Por eso cuando usted empieza a estudiar la Biblia, y por eso yo lo felicito que usted esté esta mañana aquí, porque es que hay muchos cristianos que creen que el evangelio es solamente venir al culto, cantar e irse para la casa. El evangelio es más que eso. Porque cuando usted logra entender todo lo que Dios tuvo que hacer para poderlo salvar a usted, hermano, usted aprende a ser agradecido con Dios. ¿Sí? Por allá el Señor dijo, es que el que se le perdona mucho, ¿mucho qué? Mucho ama. Hay gente que está en la iglesia y le da lo mismo pecar y le da lo mismo a hacer cosas desagradables a Dios, porque no han entendido todo lo que Dios hizo para salvarlos. Pero no sé cuántos esta mañana están aquí agradecidos por la obra redentora que Jesús hizo por nosotros. Denle un aplauso a Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, espiritualmente hablando, no había la forma de que nadie nos redimiera, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Escuchen bien. Ante esa circunstancia del ser humano que no podía ser redimido por su hermano, por su pariente cercano, no tenía cómo pagar el precio, ahí dice jamás se va a lograr, aparece en escena, y ahí es donde voy a entrar, aparece en escena la obra magnífica de nuestro Dios, hermano, para salvarnos a nosotros. Cuando estábamos en ese panorama tan difícil espiritualmente, Dios se acuerda de que Él le había dado una promesa al hombre,
Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, si bien es cierto, había una sentencia: el día que de ese árbol comieres, ciertamente ¿qué? Moriréis. Pero ¿sabe qué hizo Dios con Adán y Eva? Cuando ellos perdieron la inocencia y se sintieron que estaban desnudos, dice la Biblia, sintieron ¿qué? Vergüenza, y corrieron a taparse con hojas de higuera. ¿Se ha leído usted eso o no? Y se trataron de ¿qué? De esconder. Y cuando viene el Señor paseándose por el huerto del Edén, preguntando a Adán, y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero hermano, a Dios le gusta es que el ser humano no se esconda en los problemas, sino que el ser humano salga para buscar la ayuda de Dios. Y llama al Señor: Adán, Adán, ¿dónde estás? Señor, aquí estoy. ¿Y por qué no sales como siempre me recibes? No, Señor, es que tengo vergüenza, estoy casi que desnudo. Ay, ¿cómo te enteraste que estabas desnudo? No, Señor, la mujer que me diste por compañera. Por eso al ser humano siempre le gusta echarle la culpa a otro. Eso es un síndrome desde el principio. Sí, es muy poco las personas que les gusta asumir los errores. Siempre buscan ¿qué? Echarle la culpa a otro. No, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella comió y también me dio a mí, pecamos. ¿Dios podía hacerles el juicio que había dicho? No. Sí. Pero ¿sabe qué hizo Dios, hermano? En esa bondad tan grande del Señor, fue y buscó dos animalitos. La Biblia no dice qué tipo de animal, pero algunos teólogos sugieren que eran corderos, porque el cordero es un animal manso y es una tipología de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Sacrificó esos corderitos, les quitó la piel y se la dio a Adán y Eva para que se vistieran de pieles de animal, de manera que cuando Adán y Eva tuvieron que salir del huerto, porque era la ley, tenía que expulsarlo de ahí, porque habían perdido ¿qué? La inmortalidad, y ese lugar era un lugar especial. Dios los expulsó, pero en la puerta del Edén había un ángel. ¿Sí ha leído usted eso? Con una espada ¿qué? Una espada refulgente de fuego, para hacer ¿qué? Juicio. Pero cuando Adán y Eva iban saliendo del huerto del Edén, el ángel no los destruyó, porque los vio ¿qué? Vestidos y no desnudos. Los vio vestidos de inocencia, porque los corderitos que murieron eran inocentes. Así que yo no sé si usted vive agradecido con este Dios, pero no hay Dios más bueno que este Dios. No hay Dios tan bueno como nuestro Dios. Pues salió Adán y Eva del huerto del Edén, y ahí comenzó la historia de la humanidad. Pero ¿a qué me quiero referir tocante el tema de esta manera? Usted que ha leído la historia, creo que Génesis todo aquí no la hemos leído, ¿no? Hay una situación que Dios le dijo, porque Dios comenzó a llamar a cuentas y le dijo a la mujer: bueno, con dolor darás a luz tus hijos. Al hombre le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan de día. Pero a la serpiente le dijo algo. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Y el castigo de Satanás es, escuche, a la serpiente es simplemente una ¿qué? Una tipología o teofanía. El diablo tomó forma de una serpiente. Y dice la Biblia que el Señor le dijo entonces a la serpiente: sobre tu pecho ¿qué? Te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu existencia. Pero eso fue ¿para quién? Para el animal. Pero ahora para Satanás, ¿qué le dijo el Señor? De la simiente de ella, ¿de quién? De la mujer a la que tú engañaste, nacerá uno que te pisará ¿qué?
Eso, pisar la cabeza, quiere decir que te va a destruir. Porque, hermano, a usted le puede pisar un dedo y usted no se está destruido, pero si le pisan la cabeza, ¿cierto? De la simiente de ella, de la mujer, nacerá uno que te pisará la cabeza. Tú le has pisado o le has picado en el calcañar. ¿Sabes qué es el calcañar? De lo que uno llama el talón, ese tendón que se llama el calcañar. Tú le has mordido en el calcañar y, en otras palabras, le has dañado el ¿qué? Hiciste que la raza humana empezara a cojear. Pero de esa misma raza humana, de esa mujer que tú hiciste pecar, de ella saldrá uno que te va a pisar la cabeza y te va a destruir. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted esta mañana se alegra de decir que ese uno tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del diablo, hermano. Él vino para darnos libertad y esta mañana somos libres. Yo no sé si usted quiere aplaudir más al Señor esta mañana. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, es hermoso hablar de este Dios, porque este Dios no solamente es una historia bonita que nos contaron, este Dios es real. Amén. Y yo no sé si usted está sintiendo esta mañana esa presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero qué lindo es hablar del Señor y qué lindo que Él nos confirma con su presencia en nuestra vida. Así que, aunque el hombre no podía ser rescatado jamás, nadie podía pagar un precio, Dios se había dicho, de ese hombre que cayó, de ese hombre que defendió, de ese hombre que fue vendido, de ese hombre saldrá uno que te pisará la cabeza. Y entonces encontramos que en ese panorama donde ningún ser humano podría redimirnos, porque todos estábamos afectados, ¿por qué? Por el pecado. Apenas el niño deja la inocencia y entra en la conciencia, se convierte en ¿qué? En pecador. Así que no había nada que hacer. Ahí aparece en escena la obra redentora del único Dios que existe. Isaías, el capítulo 35 y el verso 4. Esto es importante, este texto es clave para que usted entienda la obra de la redención. Decid a los de corazón que esa palabra pocado quiere decir a los de corazón triste, afligido, angustiado. Y yo le pregunto, ¿el hombre sin Dios vive bien o vive mal? Mal, hermano. El hombre sin Dios, así tenga la plata que tenga, vive mal. El hombre sin Dios, así tenga la fama que tiene, vive mal. Dice el Señor, decídalo de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, amén. En otras palabras, como no hay ningún pariente de ustedes que los pueda redimir, que pueda pagar el precio, el Señor dijo, yo mismo. Amén, amén. Yo no veo en ese texto que Él diga, voy a enviar a otro. ¿Usted ve que Él dice que va a enviar a otro o no? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, y la palabra clave que hay que resaltar ahí es Dios mismo. No mandó a otro. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga, qué bueno, ¿verdad? Amén. El verso
52 del libro de Isaías, el versículo 5 y 6. Isaías 52, versículos 5 y 6. Vea lo que dijo el Señor. Y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. ¿Jehová es quién? Dios. Jehová es Dios. Entonces, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Dios o dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado ¿qué? Injustamente, hermanos, la humanidad. Ustedes saben que el Señor dijo en el Evangelio según San Juan, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. A un esclavo le mandan por las buenas o lo tratan a gritos. Hermano, a gritos, al leño, a palo del pelo. Eso es un estado de esclavitud. ¿Usted cree que a un esclavo le dicen, hágame el favor? No. Por eso el ser humano, cuando está sin Cristo, está esclavo. Y aunque no quiere hacer lo malo, hay una fuerza en él, que es la fuerza del pecado que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Ahora que hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que de él se enseñorean. ¿Quién se enseñorea del mundo, hermanos? El diablo. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, el verso 19, dice, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo tiene un rey, se llama Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso nosotros, la iglesia, no pertenecemos al mundo, nosotros somos del reino del Señor Jesucristo. Entonces dice, verso Isaías, por favor, hermano. Isaías 52, 5. Y ahora que hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo lleva injustamente y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6. Por tanto, ante esas circunstancias que vive el hombre, por tanto, mi pueblo sabrá que mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Dios dijo, si el hombre no puede redimir al hombre, me toca a mí ir a salvarlo, y se acordó de lo que le había dicho a Satanás, de la simiente de ella va a salir uno, porque Dios siempre tiene misericordia del ser humano. Entonces dijo el Señor, porque otra vez surge o se resalta la palabra ¿qué? Porque yo mismo. No dijo voy a mandar a otro, hermano, porque yo quiero decirle, nosotros leímos un texto en Isaías el domingo pasado que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios, y no hay dioses conmigo. ¿Sí lo escuchó? ¿Sí lo leyó o no? Yo soy uno y no hay dioses conmigo. Por eso él no dijo, yo voy a mandar al segundo. Ese cuento que se ha inventado la religión para decir que Dios está fragmentado en tres personas distintas, eso es antibíblico. Él no dijo, voy a mandar al segundo o al tercero. Él dijo, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Por qué? Porque no hay dioses conmigo. Yo soy uno y uno es mi nombre, y yo mismo voy a ir a salvarlos. Aleluya, diga gloria a su nombre. Bueno, esto es doctrina pura. Esto es palabra para que usted, como dicen en la costa, usted agarre cañaña. ¿Usted sabe qué es eso o no? Sí, en la costa tienen una palabra que dice para que agarre cañaña, para que se ponga fuerte, fino. Amén. Bueno, ¿hay alguno aquí de la costa, no? Ah, bueno, ¿sí es así o no? Ah, bueno. Yo también uso algunos términos costeños porque yo viví un tiempo en la costa. Parece que se me quitó el ajá. Porque ya todo es ajá. Gloria al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, hermano, Dios
como el ser humano no podía redimir al ser humano, Dios dijo, yo mismo estaré presente, yo mismo voy a ir a salvarlos. Ahora, escuche, esto es importantísimo. La Biblia nos muestra que Dios, cuando hablamos de Dios, Dios en su naturaleza divina, porque hermanos, Dios no es hombre, eso dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Para que se entienda. Pero cuando hablamos de Dios en su divinidad, en su eternidad, ¿me están llamando a mí? Vamos a apagarlo, así como dijo un hermano. Me llamó la atención algo que contaba el hermano Fernando, que el misionero estaba orando y oraba de 5 de la mañana a 1 de la tarde siempre. Y llegó el presidente de la iglesia como que a las 9 de la mañana a hablar con el misionero. Le dijo que necesito hablar. La esposa dijo, hermano, es que él está orando, y cuando él está orando, él no acepta que nadie le interrumpa la oración. No dígale que soy yo el presidente de la iglesia. Y según la esposa le dijo, mijo, que es que el hermano tal, el presidente de la iglesia, dice que para que usted deje de orar y lo atienda. Y el misionero le dijo, pues dígale que si él es más importante que el Señor Jesucristo, me diga y yo me paro de una vez a atenderlo. Nos quedamos todos así como ustedes. Eso es otro nivel, ¿cierto? Pero tenía la razón. Es que una vez así le suena el teléfono y uno deja de orar por contestar. Volvamos aquí al canal que estábamos. Entonces estábamos hablando que Dios, es muy importante entender esto, Dios mismo dijo que nos iba a salvar. Pero Dios, hermanos, en su naturaleza divina, la Biblia dice que Dios no es hombre, sino que Dios es ¿qué? Espíritu. San Juan 4:24. San Juan 4:24. Ahí nos dice la naturaleza del Señor. Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu. Así que Dios no es hombre. Ahora, la pregunta es, ¿un espíritu se puede tocar? No. ¿Un espíritu se puede ver? No. Entonces, si Dios es espíritu y Él dijo, yo mismo voy a ir a salvarlos, yo mismo voy a ir a rescatarlos, entonces, ¿cómo hizo Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios para podernos salvar? Entre otras cosas, recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado les produjo ¿qué? Muerte, destitución y condenación. Así que se necesitaba que alguien pagara el precio, y el precio era que alguien sin pecado muriera por nosotros. Porque el hombre, al haber pecado contra Dios, se infectó de un ¿qué? De una enfermedad llamada pecado. Pero para poderse curar de esa enfermedad, se necesitaba que alguien que fuera sin pecado muriera para poder quitar esa enfermedad llamada pecado de la raza humana. ¿Sí me estoy diciendo entender? Ahora la pregunta es, si Dios es espíritu, no se puede ver, no se puede tocar. Además de eso, no solamente Dios es espíritu, sino que también Dios es ¿qué? Dios es eterno. Y si Dios es eterno, quiere decir que Él nunca muere.
y Él tenía que morir por nosotros. ¿Qué teléfono? ¿Ah? Alguien me está marcando aquí para que me dé cuenta que pastor ya termine. Me falta un poquito. ¿Terminamos? ¿Sí terminamos esta vez? Bueno, gracias. Autorizados por ustedes, ¿no? Entonces decía, no solamente Dios en su naturaleza divina, Dios es espíritu, sino que también Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca muere. Por eso el término Dios murió en la cruz del Calvario no es correcto. Porque si usted dice Dios murió en la cruz del Calvario, eso no es correcto. En la cruz del Calvario murió el Hijo de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, pero eso lo vamos a mirar en otra enseñanza. Ahorita aquí vamos a ver. Dios, además de ser espíritu, Dios también es eterno. Isaías capítulo 40, versículo 28. Rápidamente vamos a tratar de correr para. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es quién? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿quién lo alcanza? Tema importante de ese versículo: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Es decir, la Biblia está diciendo que Dios es eterno. Y si Dios es espíritu y Dios es eterno, pero Él dijo, yo mismo que hago estaré presente, yo mismo los salvaré, tendría que suceder un milagro para que se dieran las situaciones para que Dios pudiera salvarnos, porque Él como espíritu no se podía ver, y como eterno que es, no podía morir, pero Él era el único que nos podía redimir. Entonces, hermanos, sucedió un milagro extraordinario. Yo quiero citarle aquí, antes de pasar a otro texto, para corroborarle lo que dice la palabra del Señor, que si Dios es espíritu, pues un espíritu no tiene carne ni hueso. Eso dice Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni qué, ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, esto lo cité aquí, pues para corroborarle por la Biblia que Dios mismo está diciendo que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Y si no tiene ni carne ni huesos, entonces quiere decir que no lo podían crucificar. Se necesitaba alguien que tuviera carne y hueso. La Biblia también dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, la Biblia está diciendo que el único que tiene inmortalidad es ¿quién? Es Dios. Y si tiene inmortalidad quiere decir que no muere. Entonces ahí es donde viene ese milagro glorioso. Si Dios es espíritu, si Dios es eterno y era el único que nos podía redimir, hermanos, se necesitaba que sucediera un milagro. Y yo quiero decirle esta mañana con todo mi corazón y con mucha alegría que ese Dios hizo lo que nadie más podía hacer. Porque algo que sí nos cuesta a nosotros los seres humanos es dejar los estatus o los estratos de confort, ¿sí? Si usted está viviendo en una casa con buenos pisos y bien arregladita y todo, y dice, cámbiamela por esta casa con pisos de tierra y la pared torcida y el techo con goteras, ¿usted que se va a pagar? Seamos realistas, nadie es capaz de hacer eso. Si usted tiene un carro con las llantas con una vejiga de bomba de aquí, la pintura que ya
anda mucho y se sale volando la pintura, el motor añadido, así como un carro le trajeron al hermano con cables de luz. Y le ponen al lado un BMW. Te dice, no, llévese el BMW y déjeme cachar a ver si le tiene. Nadie hace eso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermanos? Que nuestro Dios, siendo rico, se hizo pobre. Siendo el rey, se hizo siervo. Oiga, yo no sé si usted esta mañana está agradecido, pero no hay cosa más linda que lo que Dios ha hecho. Él es el ejemplo de lo que significa entregarse de verdad. Entonces Dios, que no tiene ningún complejo como tenemos nosotros los seres humanos, porque nosotros creemos que si soltamos algo dejamos de ser. En cambio el Señor, Él siendo siervo es el mismo rey, siendo rey es el mismo Dios, y Él es inmutable. Entonces este Dios, hermanos, poderoso, majestuoso, este Dios que dijo que iba a salvarnos, tenía que entonces hacerse un cuerpo, porque como espíritu no podía morir, como Dios eterno no muere, pero Él sí legó. La redención del ser humano no es algo improvisado de Dios. La redención de nosotros es el plan perfecto de Dios para rescatar a los hombres perdidos. Entonces Dios dijo, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a volver humano. Me voy a volver como uno de ellos. Me voy a hacer un pariente ¿qué? Cercano. Recuerde que nadie nos podía redimir sino un pariente cercano. ¿Y cuál era nuestro pariente cercano? Un ser humano, un hombre de carne y hueso. Por eso Dios, que dijo yo estaré presente, solucionó ese problema, porque Él es espíritu, porque Él es eterno, vistiéndose de humanidad. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí me está haciendo entender? Bueno, hermano, yo quisiera mejor dejarlo hasta ahí, porque no quiero empezar a correr con esto, porque lo que voy a hablar acerca de la manifestación de Dios en carne es algo extraordinario. Y no quiero correr que usted, no, yo quiero que usted se siente así como cuando yo era niño y me servían la comida. ¿Y qué es lo que más le gusta a uno? La presa. Y uno se podía comer 2, 3 arepas, pero la presa estaba ahí. Así que hoy esta mañana la idea no es que nos comamos la presa corriendo. Eso dejémoslo de último. Vamos a comer ¿qué? Despacio. Amén. Pero que la palabra de Dios nos alimente y que usted salga de este lugar, como dijo un día Pedro, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, en esta iglesia, la iglesia del Señor, está la verdad, y la verdad tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Por favor,